¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Economía de Bolsillo. Este lugar, como decimos siempre, donde nos gusta hablar de los temas que nos importa en un lenguaje que todos podamos entender. Uno vive una situación, digamos, inflación, preocupación por la inseguridad, digamos, hay preocupaciones por la seguridad, además, en el puesto de trabajo. Vamos a mantener, sí o no, nuestro empleo. Uno siente que los aumentos de la paritaria nunca llegan y queda un pequeño margen, digamos, de dinero. ¿Cómo invertir? ¿En dónde invertir en situaciones como la actual en la Argentina? Donde, bueno, el acceso al dólar está prácticamente limitado, muy limitado, limitadísimo, diría. ¿Qué podemos hacer? Lo invitamos a Diego Martínez Bursaco, que es economista jefe de Inversor Global. Con él vamos a hablar, cuáles son las opciones de inversión y, sobre todo, porque es mejor enseñar a pescar que regalar un pescado. Vamos a preguntarle qué tengo que mirar, dónde debo fijarme para saber si puedo o no invertir con seguridad el dinero para tener una renta más o menos sensata. Nadie piensa hacerse rico quizás con eso. Y además, como siempre, en Economía de Bolsillo, la columna de Ciencia y de Salud de Valeria Román, los seguros con Rubén Mundel y, como siempre, terminamos el programa relajados, porque ya se viene la noche además, con Daniel Rosa y sus consejos enológicos y gastronómicos. Después de esta pequeñísima tanda, empezamos con Economía de Bolsillo. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Diego, muchísimas gracias por estar hoy, esta noche con nosotros. ¿Dónde puedo poner la plata para, no volverme loco, no preocuparme, no estar siguiendo el día a día y tener más o menos ciertos márgenes de rentabilidad y de seguridad? ¿Existe? ¿Se puede? Bueno, Oscar, ante todo, muchas gracias. Para empezar, donde estamos parados, creo que es ideal ver lo que ha pasado en los últimos años. ¿Sí? Argentina, precisamente los ahorristas argentinos sí están acostumbrados a invertir en tres activos tradicionales. Uno de ellos eran los inmuebles, otro era el dólar y otros son los plazos fijos. Esas tres alternativas han dejado de existir hace por lo menos 3 o 4 años atrás. ¿Por qué? Porque el cepo cambiario impidió el acceso al dólar, porque el cepo cambiario también destruyó el mercado inmobiliario y porque el plazo fijo da una rentabilidad por debajo de la inflación. Entonces, si yo ponía el dinero allí, perdía poder adquisitivo. Plata, claro. Entonces, eso obliga al ahorrista a reconvertirse y a buscar alternativas adicionales. Y en los mercados de capitales, por lo menos en la Argentina, ofrecen estas alternativas. No libre de riesgo, quizás como uno podría estar esperando, pero sí con instrumentos que permitan, digamos, combatir esta inflación y a la vez la devaluación de la moneda, ¿no? O sea, cuando vos decís mercado de capitales, entonces tenemos que comenzar a pensar en la bolsa y empezar a pensar en activos de renta fija y de renta variable, y como siempre dicen ustedes, ¿qué tipo de inversor es uno, no? Este es el riesgo, esta es la rentabilidad, digamos, esto es así, es una balanza, ¿no? ¿Qué tipo, digamos, renta fija son aquellos que me dan a mí, un interés, por decirlo de alguna forma, y un capital en cierto tiempo? ¿Existen elementos interesantes que uno pueda utilizar para eso? Sí, como vos bien decís, Oscar, la renta fija son aquello que conocemos como los bonos, ¿no? Que puede ser un bono público o un bono privado, es decir, deuda emitida por el Estado, nacional, provincial o municipal, o un bono privado que puede ser emitido por una empresa. Existen alternativas muy interesantes, porque hay bonos hoy en el mercado de capital, por ejemplo, bonos privados que están atados a la devaluación del peso contra el dólar oficial, los denominados Dollar Link, ¿sí? Que es ese instrumento un poco más específico, pero creo que es una buena alternativa para invertir en pesos y a la vez estar cubierto de la devaluación
de la cual muchos hablan que se viene una segunda ronda, ¿no? O sea, a ver, si yo te entendí, o sea, si el gobierno devalúa el precio, el dólar oficial un 10%, yo tengo ese 10% que mis bonos van a valer un 10% más. Exacto, no solamente van a valer un 10% más cuando el bono le devuelva el capital que usted puso en su momento, sino que también le va a pagar un interés adicional por sobre esa devaluación. Entonces esa es una buena alternativa de inversión para el ahorrista minorista, el pequeño, al cual nosotros apuntamos a asesorar siempre en Inversor Global. Hablarle sencillamente de que el mercado de capitales no es algo tan complejo y que uno puede acceder con bajo monto. Otra alternativa sí son los bonos soberanos en dólares, ¿sí? Usted sabe que Argentina hoy por hoy tiene la intención de volver a emitir deuda en los mercados de capitales. Existen bonos que vencen en el muy corto plazo, como es un bono, el BODEN 2015, que vence en octubre del 2015 y está rindiendo aproximadamente un 7-8% anual en dólares. Claro está el riesgo, ¿no? Pero yo tengo que tener dólares para comprarlo, o puedo comprarlo con pesos. No, no necesariamente. Los bonos operan en pesos en la bolsa argentina, es decir, que usted pone pesos y cuando el bono le devuelve el capital o le paga un interés lo hace en dólares. Es decir, voy cobrando dólares. Yo compraría dólares al futuro, o sea, para tener más adelante, algo así. Exacto, es esa la metodología. Este bono en particular que yo le digo paga 2 veces al año un interés y al final, en octubre, el 3 de octubre del 2015, le devuelve todo el capital que puso convertido a dólares. ¿Y a qué valores más o menos de dólar se puede comprar? Digamos, ¿cuánto cuesta ese bono en pesos? Sí. Por ejemplo, hoy ese bono está cotizando alrededor de los 9 pesos con 50. ¿Sí? Si uno analiza lo que va a cobrar comprando ese bono en dólares, estamos comprando alrededor de un dólar de 9 pesos con 20 para recibir el último pago en octubre del 2015. O sea que es más barato que el dólar oficial que yo puedo comprar, porque yo tengo que, excepto que lo deje en la caja, en la caja de ahorro, si yo quiero comprar un dólar oficial, tengo que pagar 8 pesos, redondeemos, más un 20% adicional, o sea, me da 9.60. Así es, Oscar. O sea, es más barato, es buena esa, es buena. Es más barato, pero con una salvedad, ¿no? Cuando usted compra a 8 pesos con el 20%, puede llevarse los dólares automáticamente a su casa. Cuando compra el bono, hay un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? El respaldo y la capacidad de pago que tiene el emisor del bono. En este caso, el Estado Nacional. Y estamos escuchando permanentemente en los principales diarios o en los principales medios de comunicación que la reserva del Banco Central, que es el instrumento que usa el gobierno para pagar estos bonos, están cayendo. Entonces, ese es el riesgo y de allí por qué el bono en cuestión rinde un 8 o un 9%. ¿Sí? En inversiones hay una regla muy simple. A mayor retorno esperado, mayor riesgo asociado. ¿Sí? No puede haber un activo que tenga muy bajo riesgo y que dé una alta rentabilidad, porque eso lo quisiéramos todos. Y si yo digo, además de esto que vos comentabas, los plazos, digamos, los bonos, los dólar linked, ¿no? Linkeados. ¿Hay algún bono, ahora que están aparentemente sincerando la inflación, hay algún bono que a mí me ajuste por la inflación? Porque eso también puede llegar a ser un buen negocio si realmente, ¿no? Digamos, si no mienten, por lo menos. Sí, hay una gran gama de bonos, sí, que son los bonos denominados en pesos que se ajustan por el SER. El SER es el coeficiente de estabilización de referencia y para sacarle el tecnicismo es la inflación que mide el INDEC. Es decir, que el INDEC dice, en el mes de marzo tenemos 2% de inflación, el capital que uno tiene invertido en esos bonos se ajusta directamente por ese 2%. ¿Sí? Entonces es una forma de ir protegiéndose del alza de precios, ¿sí? Mantener el poder adquisitivo del capital. Vos decías, bueno, tenemos los que renta fija, digamos lo que yo sé, más o menos lo que me van a pagar, y los otros activos, que son, supongo, las acciones. Sí, principalmente el otro gran universo son las acciones. Hay otros activos que son más alternativos, digamos como puede ser un fideicomiso, un cheque de pago diferido, pero a grandes rasgos sí, las dos grandes principales inversiones son bonos y acciones. Y en acciones encontramos mucha disparidad sobre la salud financiera de las empresas que cotizan en bolsa. Existen muchas de ellas que están muy sólidas financieramente, ¿sí? que tienen una presencia muy importante en el mercado doméstico y en los mercados internacionales, y otras que están tratando de sacar la cabeza debajo del agua, como usted sabe, Oscar. Las energéticas, exacto, por ejemplo. Todas las relacionadas con los servicios públicos privatizados. Sí. Pero además de eso, por ejemplo, yo me imagino, no sé, que hay empresas como Techin, o sea, como
Siderar. Sí, en la bolsa está Siderar y está Tenaris, que son ambas compañías del grupo Techint. Digamos, uno dice, a ver, quieren impulsar Vaca Muerta, o sea, YPF va a comprar tubos, son los productores, únicos productores de tubos sin costura, que son los que necesita esa industria. Uno dice, a ver, ¿esto es negocio seguro o no? ¿O es muy simplista decir eso? Es un poco simplista, pero hay mucho de realidad detrás. Es cierto que Tenaris, que es la constructora de estos tubos para la extracción del petróleo, tiene una posición privilegiada si avanza la explotación de Vaca Muerta, este yacimiento de YPF. Lo que también es cierto que los negocios de Tenaris dependen mucho de la economía global, porque tiene mucha actividad en Estados Unidos, en Asia y en algunas partes de África y mismo Latinoamérica. Entonces hay que ver a esa compañía como una compañía global. Y creo que eso es interesante aún, porque despeja más lo que es estar focalizado solamente en el riesgo argentino. Y es una alternativa válida para un inversor pequeño de poder comprar esa acción en la Bolsa de Buenos Aires con pesos, pero a la vez tener exposición a la economía global, ¿sí? Claro, o sea, porque yo en ese caso lo que hago, si entendí, es, bueno, a ver, el riesgo de que caiga el nivel de actividad en la Argentina, por ejemplo, se compensa con el crecimiento en otros países y viceversa, digamos. Tengo todo... Exacto, es con un solo activo tengo, digamos, una exposición a toda la economía global. Ahora, ¿no es cierto, digamos, que subieron las tasas de interés los bancos, por ejemplo, el plazo fijo? Digo, el otro día estaba leyendo, aumentaron muchísimo los depósitos a plazo fijo y las tasas con tasas que rondan el 30%. Digo, está bien, no le empardamos a la inflación, pero no, si uno quiere algo salir, entrar rápido, sin pagar comisiones, ¿no puede ser una alternativa? Un plazo fijo... El problema está, Oscar, es que generalmente la suba de tasas se está corriéndole atrás a la inflación, ¿sí? Yo le doy un ejemplo. Por ejemplo, la bolsa hasta el día de la fecha, ¿sí? Promediando este mes de abril, lleva acumulado un 20% de suba, la bolsa en general. Y hay acciones en la bolsa que están subiendo más de 60-70% en lo que va del año. Imagínese que usted el plazo fijo le está ofreciendo un 25-26% si deja la plata a un año, por ejemplo, ¿sí? Es decir, que en la bolsa existen alternativas tomando algún riesgo adicional que casi triplican lo que un plazo fijo le podría dar en un año en tan solo 3 o 4 meses, ¿sí? Ya me convenciste. Diego, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y ahora seguimos aquí en Economía de Bolsillo con Valeria Román y su habitual columna de Ciencia y Salud. Buenas noches, Valeria. Nos volvemos a saludar nuevamente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo estás, Oscar? Buenas noches. Podés tutearme. Bueno, está bien. Hoy estamos con el tema de la salud. Vos hablabas recién de la salud financiera, ahora vamos a hablar de la salud de los adolescentes. Y hay buenas señales y no tantas. Una es que el 25% en una encuesta que se hizo de más de 2.000 adolescentes piensa que fumar permite estar mejor socialmente, interaccionar más con la gente si uno va a un encuentro con otros, ¿no? Entonces, y eso es un gran problema. Y también 1 de cada 10 adolescentes tiene algún objeto relacionado con una marca de algún producto de la industria tabacalera. Entonces, eso por un lado, los especialistas, esta encuesta realizada por el Ministerio de Salud y de Educación de la Nación, lo que hacen es que llama la atención sobre la inserción del marketing tabacalero para que los pibes consideren que el tabaco está bueno. Pero eso es, o sea, cuando yo era adolescente, no hace tanto, pero hace algunos añitos atrás, era un clásico. El tipo que fumaba era el piola, digamos, se iba con las minas, digamos, el auto, sí. Todo. Es más, viste, uno parecía que fumaba, se iba a jugar un partido. Sí, volvía. Pero bueno, si esto significa que a uno hoy, en siglo XXI, con todas las normas antitabaco, con todas las campañas de prevención para que la gente no fume, aún hay falsas percepciones, falsas creencias sobre qué hace el cigarrillo. La buena señal es que igualmente, a pesar de esto, está bajando el consumo en adolescentes. Bajó desde 2007 hasta el año pasado, bajó del 24% al 19%. Y además, 6 de cada 10 adolescentes han intentado dejar de fumar, aunque
no lo habían logrado, ¿no? Y un tema importante que tiene que ver no solo con los adolescentes, sino con el entorno, es que aún el 81%, más del 80% de los que fuman son adolescentes que consiguen cigarrillos en despensas, en kioscos, en distintos lugares. Menores de edad, además, digamos, a pesar de que está prohibido, a pesar de que está prohibido, es más, se venden por unidad. O sea, el chico va y compra un cigarrillo. Claro. Bueno, o sea que los kiosqueros o los comerciantes también tienen su responsabilidad en el cumplimiento de la ley y no la están cumpliendo, ¿no? Y por otro lado, también este tema de que el marketing sigue actuando libremente, también tiene que ver con que, por ejemplo, los lugares donde están los adolescentes, como los boliches, no cumplen a veces esas reglas. Se dejan fumar sin ningún tipo de problema en los lugares bailables, digamos. Claro. Y el problema es que no es menor que los adolescentes fumen. Por un lado, hay evidencias concretas que les cambia, los hace, por ejemplo, si los chicos quieren rendir en la actividad física, rinden menos físicamente, digamos, no es comodidad lo que les genera, totalmente lo contrario, y acelera el riesgo de sufrir otras enfermedades, un infarto, un ACV, bueno, y distintas otras, ¿no? Valeria, muchísimas gracias. Bueno, después vamos a hablar en otra oportunidad el rol de las familias en todo esto. Bueno. O sea, porque no es un tema menor. Tal cual. No se vayan. Una muy pequeña pausa y seguimos aquí en Economía de Bolsillo. ¿Sabes por qué cuando te dicen leasing pensás en Provincia Leasing? Porque, por ejemplo, te damos la posibilidad de tener tu auto pagando por cada 1.000 pesos de su valor 19 pesos por mes. Menos de lo que sale ese perro que mueve la cabecita o ese sticker para que todos vean qué linda familia tenés. Y además se otorgan 24 horas. Acordate, leasing es Provincia Leasing. Seguimos en Economía de Bolsillo, Rubén Mundel y sus consejos. Yo con Rubén tengo un pequeño inconveniente, porque él habla del seguro. Yo tengo una interna con el seguro, con el mundo del seguro. Con el mundo asegurador, digamos. Yo soy consciente de que es necesario el seguro. Claro, pero te cuesta asumir. Por ejemplo, siempre me quieren vender seguros de vida. Bueno, yo tengo pero no sos el vos, obligatorio. Sí, ahora, bueno, ¿por qué yo tengo que sacarme un seguro de vida, por ejemplo? Mira, yo te voy a dar razones muy concretas, porque como vos a mucha gente le pasa y dice, no, yo no tengo planes de morirme todavía, soy joven, un montón de excusas. Por eso. Pero mira, yo hice una listita para que compartamos y después hablamos del seguro como inversión, ¿no es cierto? Pero el seguro de vida. Acá en la listita lo primero que puse es, te casás. Vos obviamente tenés que pensar en un seguro de vida, porque a lo mejor si tu esposa no trabaja o si quién va a mantener el hogar cuando no esté, por ejemplo, un motivo. Ahora, si te divorciás, vos decís, ¿por qué si me divorcio tengo que sacar un seguro de vida? Bueno, por ejemplo. Quizás es más útil en caso de divorcio que en caso de casamiento. Tenés un hijo, vida. como vos tenés, grande, volvés a hacer otra pareja tiene como otros hijos y empiezan los problemas. No, mira, todo lo que juntaste, si pasa algo es para nosotros. Entonces ahí tenés que pensar en los que tenés ahora, en tu familia, en la actual, pero también en el hijo que, por ejemplo, has tenido de tu primer matrimonio. Un tema entonces para pensar, el tema cuando te divorciás o los divorciados. El nacimiento o adopción, hay mucha gente que adopta un hijo, ¿no? Y pensó en tener un seguro, a lo mejor no, tiene que pensarlo. Obviamente cuando nace alguien, con más razón. Cambios importantes en la salud que podés tener vos, o por ejemplo vos tenés un socio. El socio falleció, Dios no quiera un accidente, y la empresa está en tus manos nada más. Si te pasa algo a vos, tu familia tiene un problema ya después de subsistencia. Entonces así uno puede ir pensando, tenés un ser querido que hay que cuidar a largo plazo, que le pasa algo. Pues, si yo no estoy, ¿quién lo va a cuidar? Mirá que hoy sale muy caro todo el tema de los asilos, todo el tema de No, pasa. O sea, una prepaga, yo no pienso en geriátricos así, cosas, pero o sea, tener una persona en una casa para cuidar. Bien. Caramba, es mucho dinero. Mucho. Bueno, entonces todas estas cositas son las que uno a veces no piensa, porque focaliza mucho en uno mismo, pero en realidad el seguro de vida no es solamente para nosotros, en realidad es una protección para los seres queridos. Y de este lugar uno puede, por ejemplo, a nuestra edad, tomamos un financiamiento.
¿Qué pasa si en nuestro edad tomamos un financiamiento y nos pasa algo? ¿Verdad? Que nosotros Yo por la edad que estamos tengo, en el límite de los problemas de salud. Por la edad que tengo me dan crédito solamente a 4 años. Por eso, bueno, A mí me dan, yo llego a 4 años. Bueno, te más de das eso cuenta no. que las calificadoras de riesgo de los bancos son previsoras. Entonces no estaría Pero mal dejé tomar de un seguro. fumar. Bueno, digo, claro, estoy en un nuestro poco caso, mal. el seguro de vida resuelve la preocupación posiblemente de nuestros hijos. Y así, cuando uno abre el tema de los seres queridos, empiezan a aparecer entonces otros motivos, otras razones para decir, bueno, puedo contratar un seguro. Pero vos recién hablabas de inversión. Está el tema del seguro de vida puro, que vos conocés, pero también está el seguro de retiro, que sirve como una inversión manejada por expertos. O acá estabas discutiendo en la mesa, bueno, ¿qué hago? Compro bonos, voy al mercado de capitales, voy al banco. Es complejo para muchas personas pensar esto. Sí. No, o sea, Pero es bueno, complejo para cualquiera. los seguros de excepto retiro, para gente que sea especializada. Claro, los seguros de retiro te permiten que ¿Pero vos qué vayas... es un seguro de Sí, retiro? un retiro de retiro vas pagando un seguro que tiene que ver con la posibilidad de que si falleces, tus familiares tengan un beneficio, pero además vos podés ir ahorrando allí un dinero, poniendo un dinero extra, y acumulando un capital que podés retirarlo en determinado plazo. Si lo retirás por una emergencia antes, tendrás un punitorio, te descontan algo. Pero si vos dejás pasar los años, 10 años, 15, a lo mejor dentro de 10 años estás perfecto, retirás una cantidad de dinero y te decís, me voy a tomar el vino, no ahora en nuestro living, sino a París. Está buena esa. Rubén, muchísimas gracias. Gracias Un día a vos. vamos a hablar por qué. Acá en la Argentina cuesta tanto tener seguros. La cultura, ¿no? Nos cuesta a Nuestra cultura. nosotros cuando debería ser de otra manera. Muy bien. No se vayan allá, ya en poquitos segundos terminamos el programa de la manera más relajada como para entrar a la noche. ¿Sabías que en la ciudad ya estamos separando nuestros residuos? En algunos barrios estamos dando los primeros pasos para un tratamiento verde de la basura. Y de a poco se van a sumar todos los barrios. Sumate vos también. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Ayer, hoy y siempre. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Y seguimos en Economía de Bolsillo, nos estamos riendo porque estamos charlando entre nosotros, con la parte más relajada, más divertida y más cool. Y que casi lo tenemos que sumar. Sí, a la gente... Sí, bueno, acá en este estudio existe esa particularidad. Hay personas que no tienen ningún problema en sumarse a cualquier festejo que sea. Se suben a cualquier auto, ¿viste? No tienen problema. Lo cual es muy bueno. Yo por lo pronto me voy a sentar un poco mejor porque en casa me dijeron que la semana pasada aparecía Olmedo en el sketch Álvarez y Borges, relajado por un costado, así que... Usted habla de la prehistoria, amigo. Hay que, sí, pero digna. Sí, Muy bien, está muy bien. ¿Qué nos trajiste hoy? Vinos para compartir. ¿Qué es lo que veo yo que a veces pasa cuando la gente se reúne en las casas? Generalmente compra uno el vino y compra 3 vinos iguales, la misma marca, la misma cepa para seguir, lo cual por momentos se torna aburrido y generalmente la gente quiere jugar un poco, después quiere saber por qué un vino tiene aroma a esto y aroma a aquello. Entonces lo bueno es comprar distintos vinos para ir viéndolo. Incluso distintas variedades y distintos colores, digo, a ver... Y en la misma variedad también cambia no es lo mismo un vino como este caso de San Patricio del Chañar que un vino de Salta. Si bien puede ser la misma cepa, cambia totalmente. Sí. Son vinos que cambian muchísimo. No, aparte está muy bueno eso de cuando uno va a la casa de un amigo o algo, empezar con un blanquito, como se dice, ¿viste? Empezamos con el blanquito, ¿no? Como que tiene el mismo tenor alcohólico que el tinto, digamos. La gente cree que es más liviano, pero no. Y la gente le escapa un poco a los blancos y se está perdiendo una frescura en los vinos blancos. La acidez que generalmente tienen los vinos blancos dan una frescura excepcional y son muy ricos para tomar. O sea, hay que aprovecharlos. Y si uno se junta a comer con 2 parejas, está bueno que hagan un platito de entrada para disfrutar el vino blanco y el otro después trae el tinto para el plato principal para terminarlo. Y así van probando cada vino en lo que se Pero siempre que trae vino, digamos. O sea, el tema es ir a una Lo casa... importante es que sea vino. Lo importante es que sea vino. No y si va sin vino, al menos que en la casa haya.
Bueno, en este caso trajimos un blanco, un vino de Terra Sur que se llama Fingerprint. Es un vino que puede traer recuerdos a ananá, banana, algo de duraznos y es algo meloso en boca, que se va a llevar muy bien con una entradita de algún pollito o algún pescado, alguna ensalada, va a ir muy bien. Veo la marca, no, o sea, por eso la tomé, porque me vi marcas y veo que son fingerprints, digamos, claro. Esos son huellas dactilares, ¿no? Generalmente son los enólogos los que dejan huella siempre en los vinos, creándolos, haciéndolos. En este caso, la bodega quiso que 5 personas distintas de la bodega Terra Sur, el enólogo, el que está encargado de las ventas, el encargado de la bodega, que cada uno ponga una huella dactilar imaginando una mano agarrando la botella, porque van a ver que uno puede ser el pulgar y los otros, yo no llego, mi mano es bastante chica, marcando, dejando huella en la bodega en esta nueva línea del Fingerprint. 48 pesos para este vino muy rico, muy agradable. ¿Y el tintos? Y después si nos vamos vamos al plato principal. Un pastel de papas, una colita de cuadril mechada, podemos ir, este es un corte de 40% Malbec, 60% Cabernet Sauvignon, que a la ciruela, a la fruta de Malbec, se le agrega un poco el pimiento que le da el Cabernet Sauvignon. Es de la bodega Patriti, de San Patricio del Chañar, está la línea más económica llamada Lacia, que ronda los 65 pesos, también muy buen vino, un muy buen precio pasó unos 4 meses por barricas, que lo hace un vino muy agradable. Uno piensa, dice, bueno, a ver, 65 pesos, quizás es mucho. 65 pesos es lo que cuesta, por ejemplo, no sé, una ensalada en cualquier lugar. O 3 gaseosas o 2 cervezas y el vino yo considero que rinde más y es mucho más rico. Más sano, más no sano. hincha como hincha. No hincha como hinchan las otras gaseosas. Qué rico que es. La verdad que es un producto muy bien logrado, muy rico vino. Daniel. Salud. Salud. A ustedes también. Salud, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta nueva edición de Economía de Bolsillo. Los esperamos, como siempre, se lo tengo muy aprendido, todos los sábados 21:30 aquí en Metro para terminar así, que la mejor forma de terminar con un amigo tomando algo y chao. Después ahora se viene la noche y chao.